Nunca dijeron esto. 3 claves que Dios te revela para tu cambio en madrugada. Confirmado. Aquella noche, el aire estaba cargado de un misterio inquebrantable. Las estrellas, como vigilantes silenciosos, miraban desde el cielo, mientras el pueblo caía en un profundo silencio. Fue entonces que un susurro rompió la calma, un eco atronador que pareció vibrar en las paredes de cada casa. Algunos decían que aquellos que despertaban a las 3 de la mañana escuchaban voces, secretos susurrados desde lo más profundo de su conciencia. Un mensaje divino esperando a ser recibido. El tiempo se detuvo, los rumores, cada vez más intensos, hablaban de transformaciones milagrosas. Si observabas bien, notarías que los árboles susurraban, invitando a los valientes a descubrir lo que la noche ocultaba. Una sombra se movió entre las calles, un anciano con una mirada de sabiduría infinita decía que había encontrado 3 claves que podrían cambiar la vida de cualquiera. Aseguraba tener las respuestas que Dios le había revelado mientras todos dormían. Confía en mí, decía, mientras las lámparas titilaban como si quisieran ser parte de su verdad. Aquel hombre, con voz temblorosa, prometió que quien lo escuchara podría tener en sus manos el poder de desatar un destino espléndido. Pero, ¿a qué precio? Los corazones latían con fuerza, un nudo en sus gargantas crecía y si el precio era demasiado alto, hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras lo haces, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, los murmullos continuaban, y los habitantes se miraban inquietos, un cosquilleo de anticipación recorría el aire, estaba claro que algo grande se acercaba. Alguien chilló desde la esquina, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. No puede ser. Dijo que vendría un cambio, gritó con el corazón en la mano. La atmósfera se volvió densa, el miedo comenzaba a asomarse entre las miradas curiosas. Era como si cada segundo que pasaba, más y más secretos se alineaban en el horizonte. Pero, ¿qué sería realmente lo que aquellos susurros prometían? La noche apenas comenzaba, y las historias, llenas de temor y esperanza, aguardaban a ser reveladas. La pregunta era, ¿quién se atrevería a desvelar el misterio del anciano y sus 3 claves? El silencio se hizo aún más denso después del grito. Los rostros de los asistentes eran noticias en sí mismos, miedo, curiosidad y a veces, un destello de esperanza cruzaban sus miradas. Era como si una niebla deslizante comenzara a envolver el pueblo, adhiriéndose a la piel de todos como una sombra. El anciano, que permanecía en el centro de la plaza, esperó una respuesta. Sus ojos centelleaban bajo la luz temblorosa de las lamparitas, como llamas que se resisten a ser apagadas. Sigue con miedo, y te perderás el regalo que la noche tiene para ti, dijo en un tono firme que cortó la tensión como un cuchillo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de los presentes, todos, en su fuero interno, sabían que el cambio no vendría sin un sacrificio. ¿Qué precio, anciano? Dinos, gritó una mujer desde el fondo. Su voz retumbó como un tambor cargado de emoción. El ambiente se inclinó hacia ella, expectante. El anciano la miró, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El precio es tu miedo y los secretos que guardas, respondió, y su voz resonó como un eco en el aire. Un murmullo se elevó entre la multitud, pesos pesados de secretos reprimidos flotaban en la atmósfera. El anciano continuó, quien tenga el valor de abrir su pecho y liberar la verdad atrapada allí, será él o ella quien reciba las 3 claves. La letra de sus palabras vibraba, generando un inquieto susurro colectivo. Algunos se sintieron impulsados por la curiosidad, otros, paralizados por el terror. Una anciana de cabello canoso rompió el silencio. Puedo decir lo que siento. He vivido demasiado, exclamó con voz quebrada. La multitud contuvo la respiración mientras ella empezaba a compartir su dolor, la pérdida de un hijo, la carga de una vida llena de lamentos. Sus palabras, cargadas de emociones, eran como piedras lanzadas en un lago tranquilo, creando ondas de conexión que resonaban entre la gente. Mientras hablaba, un cambio evidente comenzó a ocurrir.
Alguna fuerza misteriosa en el aire parecía activar a otros en la multitud. Cada confusión, cada temor que antes los había mantenido en silencio ahora se deslizaba hacia afuera. Un joven se unió a la anciana, confesando sus sueños rotos y la presión de su familia. Tras él, un viejo de ojos cansados habló de su arrepentimiento. Poco a poco, uno tras otro, todos comenzaron a volcar sus corazones, como si el anciano hubiera abierto una compuerta de emociones reprimidas, pero justo cuando la atmósfera comenzaba a transformarse de la tormenta a la paz, un ruido estruendoso interrumpió el intercambio. Las luces titilaron violentamente, y una ráfaga de viento helado azotó la plaza, como si la misma oscuridad hubiera decidido hacer su entrada triunfal. Las expresiones de alivio se convirtieron en pánico instantáneo. ¿Qué está pasando?, gritó alguien mientras miraba hacia las sombras que danzaban en las esquinas. Una figura oscura emergió del fondo, su silueta intimidante se recortaba en la noche. ¿De verdad crees que pueden cambiar sin enfrentar lo que hay en su interior? Resonó su voz grave, como un trueno lejano. Un estremecimiento atravesó a todos, y una profunda inquietud se plantó en sus corazones. La búsqueda de las 3 claves había comenzado, pero el camino estaba lleno de obstáculos inesperados. El anciano, mirando fijo a la figura que parecía desafiar la luz misma, susurró: «Quizá esta es la verdadera prueba», y mientras la tensión alcanzaba su cúspide, la pregunta quedó flotando en el aire, densa y ominosa: ¿quién sería el próximo en enfrentar sus secretos más oscuros? La noche no había hecho más que empezar. El viento aullaba como un lamento perdido, todos en la plaza sabían que un cambio inminente había comenzado. Miradas llenas de temor se cruzaron entre los presentes, como si compartieran un secreto común que no se atrevían a pronunciar. Ante la figura oscura, la multitud se fragmentó, los más valientes se hicieron a un lado, mientras otros retrocedían, la necesidad de protegerse apoderándose de sus espíritus. ¿Quién eres?, preguntó una voz temblorosa, ignorando por un momento el frío que les helaba la sangre. Unos pasos firmes se hicieron eco en la noche silenciosa, ese ser se acercó, su rostro aún oculto en una capucha negra que absorbía toda luz. «Soy una respuesta, a la vez, un recordatorio», dijo, y el tono misterioso de sus palabras pareció agitar el aire denso. «No le temas», gritó el anciano, su voz resonó con una fuerza que desafió la oscura presencia. ¿Vas a permitir que el miedo te detenga? El joven que había confesado sus sueños rotos dio un paso hacia adelante. Algo dentro de él se encendía, un destello de valentía emergiendo entre las sombras. «Yo estoy listo», dijo firme. La figura oscura se volvió hacia él, la capucha retirándose ligeramente para revelar unos ojos profundos, vacíos y, al mismo tiempo, llenos de verdades desnudas. ¿Estás listo para aceptar tu carga? ¿Para enfrentar lo que has ocultado incluso de ti mismo? La multitud retrocedió un paso, como si las palabras fueran dardos, capaces de infligir dolor. El joven, aplastando el nudo en su garganta, asintió con decisión. «No tengo más tiempo para esconderme», confesó, la voz temblando entre la determinación y el miedo. El anciano sintió que el momento era crítico. «Hacedlo todos juntos. Sed honestos. La fuerza es la unión», instó, y esos rostros, antes paralizados, comenzaron a acercarse, creando un círculo en torno al joven. Poco a poco, una voz tras otra empezó a relatar las verdades que habían mantenido ocultas. La sombra en el centro de la plaza escuchaba, y una extraña energía se acumulaba en el aire. En esa mezcla de revelaciones, la figura siniestra se tornó más tangible, casi se podía ver cómo su forma cambiaba con cada confesión, volviéndose menos amenazante e incluso humano. Justo cuando la atmósfera iba transformándose, un grito desgarrador resonó. Una mujer cayó de rodillas, su rostro pálido y sus manos cubiertas de un sudor helado. «No puedo soportarlo más», exclamó, «las mentiras que he guardado son como cadenas que no me dejan avanzar». Su grito reverberó en el pecho de todos, como un eco de angustia compartida. «Libérate», susurró el anciano. «Al dejarlo ir, te regalas paz». Sin embargo, justo cuando parecía que esa revelación liberadora estaba a punto de surtir efecto, la figura oscura se abalanzó sobre la mujer. Con un movimiento rápido, el anciano extendió su mano hacia el espacio entre ellos. «No, no te la lleves», exigió, la voz temblorosa pero clara. «¿Crees que pueden liberarse sin antes perder algo que significaba mucho para ellos?», preguntó la sombra, ahora más inquietante, cargada de hostilidad.
La verdad está en el sacrificio. Un murmullo de temor emergió entre los asistentes, y la pregunta quedó en el aire: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por su libertad? A medida que las luces titilaban aún más, la plaza se convirtió en un escenario de decisiones críticas. El anciano, mirando hacia la figura amenazante, se atrevió a desafiarla. La verdad es lo que nos hace libres, no el miedo a perder lo que nunca debió ser nuestro. Pero las palabras se perdieron en la bruma de lo desconocido. Una sombra más recorrió la multitud, y antes de que pudieran siquiera comprender lo que pasaba, alguien del fondo gritó: «El primero que se atreva será el siguiente». ¿Quién sería el próximo en hundir su mano en su propio corazón y sacarlo a la luz? La noche continuaba y los secretos, amenazantes, vendrían con la marea. ¿Quedaría alguien en pie al final de este camino? La plaza había caído en un silencio sepulcral, las miradas perdidas se aferraban a la espera, la atmósfera se había vuelto casi palpable, como si cada respiro contenido pudiera provocar una explosión. Los murmullos se habían evaporado, solo el eco de las palabras de la sombra flotaban en el aire. El sacrificio, el joven sentía como su corazón latía con más fuerza. ¿Sería él el siguiente en romper el silencio? Las dudas comenzaban a bailar en su mente, atormentándolo como sombras en una noche sin luna. Pero cuando miró a su alrededor, vio los rostros iluminados por la razón, cada uno había enfrentado sus propios fantasmas. «Yo lo haré», gritó una voz femenina, un destello de determinación atravesando la plaza. Una mujer de cabello enredado y ojos ardientes dio un paso adelante. Una convicción nueva parecía alimentarla. «He guardado secretos que me despojan de mi libertad», declaró, temblando de miedo pero impulsada por un fuego interno. «¿Estás dispuesta a pagar el precio?», inquirió la figura oscura, casi burlándose. «¿Estás lista para dejar ir lo que te define?». La mujer respiró profundo, dejando que una onda de valentía recorriera su cuerpo. «Estoy lista», replicó con voz firme. La plaza se llenó de murmullos, algunos la animaron, otros parecían escépticos. Algunos incluso retrocedieron, como si temieran que el coraje de esa mujer desatara una tormenta. La sombra la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. «¿Qué estás dispuesta a perder, querida?». «Eso es lo que define el sacrificio». La mujer, sintiendo que sus cadenas se aflojaban, cerró los ojos. «He vivido con el peso de mi vergüenza. Mantener mis secretos me ha consumido. Estoy lista para renunciar a la idea de ser perfecta. El miedo a ser vista es lo que me ha atado», afirmó, y de repente todo se tornó en silencio nuevamente. El anciano, presenciando esto, se acercó. «Eso es, cuéntalo». «Deja que el viento se lleve tu carga», le susurró. Ella levantó la cabeza, los ojos voraces observando a la multitud que contenía el aliento. «He amado a alguien que nunca debí. Y esa culpa me ha arrastrado hacia el abismo», confesó, sus labios temblando. La sombra se balanceaba en un juego de luces y oscuridad, como si disfrutara del desgarrador sacrificio. Un murmullo recorrió la plaza, el eco de su valentía resonando en los corazones de todos. La figura oscura sonrió con una satisfacción maliciosa. «Cada confesión es un camino hacia la verdad, pero no olvides que en la verdad también está el dolor». La mujer sintió que su pecho se aligeraba, como si la bruma que la envolvía comenzara a disiparse. Pero cuando por fin pensó que se liberaba, otra voz brotó del fondo del círculo. «No puedo soportarlo más. Yo también tengo algo que confesar». Otro valeroso, atrapado entre la impotencia y la esperanza, dio un paso adelante, dispuesto a enfrentar su verdad. «¿Quién será el próximo?», se preguntaron algunos, temerosos. Y el anciano sonrió en silencio, comprendiendo que la revolución de las verdades había comenzado. Pero el rostro de la sombra se tornó sombrío al ver que la multitud iba creciendo en coraje. Era posible que el fin del miedo estaba más cerca de lo que pensaban. Antes de que uno de los confesionarios pudiera hablar, un estruendo resonó detrás de ellos, como un trueno en la noche. La plaza entera dio un salto, y el ambiente cambió. Una corriente fuerte de viento hizo volar las capuchas y las antorchas. Con todo el peso de la tensión, miraron hacia la oscuridad más allá, donde dos figuras emergieron, aterradoras y misteriosas. «Si creen que la noche les dará respuestas, se equivocan», susurró uno de ellos, y el terror volvió a enredarse en la plaza. ¿Qué significaba esta nueva llegada en su búsqueda de liberación? ¿Acaso el sacrificio sería más grande de lo que esperaban? La oscuridad iba a revelar mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. El aliento se detuvo a la espera de lo que vendría.
¿Acaso estaban preparados para enfrentar lo desconocido? El murmullo de la multitud se disipó, reemplazado por el palpitar del terror. Las dos figuras que emergieron de la negrura parecían más sombras que personas. Cada paso que daban resonaba como una sentencia, una advertencia. Las miradas se volvían hacia la sombra, pero la figura oscura no ofrecía consuelo. Su energía ahora se mezclaba con el desconcierto de la plaza. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó un joven entre la confusión, su voz temblando. Sus palabras destellaron en el aire, pero la respuesta fue un silencio abrumador, cargado de presagios. Los recién llegados, como dos serpientes en la oscuridad, se acercaron con movimientos fluidos y calculados. Uno de ellos se detuvo, sus ojos brillando como un par de brasas. No estamos aquí para traicionar, sino para revelar, declaró con una voz profunda, pesada de significado. Su sacrificio, su valentía, todo esto es parte de un juego mayor. El anciano, que había estado observando el desarrollo de la situación con creciente inquietud, tomó una decisión. Díganlo. Díganlo todo, exclamó. En sus ojos brillaba una chispa de desafío. La figura de ojos de fuego sonrió de una manera perturbadora. El sacrificio no es solo lo que ustedes creen. Es mucho más que la confesión. Puede que deban ofrecer algo que nunca imaginaron, apuntó con un gesto que hizo que todos en la plaza se encogieran de temor. ¿Están dispuestos a renunciar no solo a sus culpas, sino a su pasado entero? Todos parecían atrapados en un trance, una mezcla de ansias y aprehensión, como si las palabras flotaran en el aire, cargadas del peso de una verdad que se avecinaba. La mujer de cabello enredado fue la primera en reaccionar. ¿Qué hay de nosotros, de nuestras almas? ¿Qué queremos realmente a cambio de nuestra libertad?, cuestionó, y su voz resonó con un eco de incertidumbre. Las sombras intercambiaron miradas, y entonces, la otra figura se adelantó. El sacrificio real exige algo más que palabras. Puede que se requiera un acto doloroso, advirtió. Un escalofrío recorrió la plaza. El miedo comenzaba a asfixiar a todos. La perspectiva de perder de verdad lo que eran se hizo palpable. ¿Acaso están listos para dejar atrás lo que han conocido?, continuó la figura, su voz convirtiéndose en un suave murmullo. Su vida entera, sus amores, sus traumas, todo puede desaparecer. Un grito ahogado emergió de la multitud mientras la realidad se desmoronaba ante ellos. Miradas de desesperación se cruzaban entre los presentes, y las sombras parecían alimentarse de esa angustia. Las tensiones se apretaban como cuerdas al borde de romperse, y el anciano, temblando, logró armado de un último atisbo de esperanza: no podemos dejar que nos controlen con el miedo. Las palabras del anciano, sin embargo, parecieron hacer eco de manera negativa en las sombras. Esta vez se rieron, una risa fría que reverberó por toda la plaza. ¿Qué control? Ustedes hacen esto a sí mismos, dijo la figura con ojos de fuego. Al dar rienda suelta a sus propias verdades, se liberan, pero a costa de algo mucho más preciado. Mientras esto sucedía, la mujer de cabello enredado se volvió hacia la multitud, buscando consuelo en sus rostros. ¿Estamos listos para sacrificarlo todo? ¿Para abandonar la esencia que hemos sido?, cuestionó, y sus ojos brillaban con un destello de desafío. En ese instante, una sombra abrupta cruzó el cielo estrellado, como un recuerdo del miedo que nunca se había extinguido. Los murmullos se intensificaron, las dudas comenzaron a hacerse eco aún más fuerte. La verdad estaba cada vez más cerca, y al mismo tiempo, más lejana. Justo cuando el miedo amenazaba con engullirlos, la figura con ojos brillantes dio un paso adelante. La decisión está en sus manos, lo que elijan define su destino. ¿Quieren saber el costo de la verdad? Sus almas están en juego. Las palabras resonaron, la plaza contenía la respiración. El nuevo sacrificio aún no se había decidido, pero todos sabían que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué aceptación requerirían? Podrían enfrentarse a la verdad que todos parecían temer. La noche estaba lejos de acabar, y la oscuridad aún contenía muchos secretos por desvelar. ¿Podrían enfrentarse a la elección que se les avecinaba? La hora había llegado, y el destino de todos pendía de un hilo. La multitud comenzaba a tambalearse como un barco en medio de una tormenta. El viejo, con la frente húmeda y las manos temblorosas, comprendía que la situación se tornaba crítica. Siguió con la mirada a la figura de ojos de fuego mientras se movía, casi danzando en la penumbra, como si el miedo le diera vida. No
No podemos dejarlos ganar, susurró para sí mismo, decidido a no ser un mero espectador. Pero, ¿qué sabemos de ellos? Vociferó una mujer desde el fondo. Su voz, quebrada por el miedo, resonó como un eco angustiante. ¿Y si lo que ofrecen es peor que lo que ya vivimos? Esa pregunta se extendió entre la multitud, cada rostro mostró el conflicto interno. Los murmullos se convirtieron en un coro de dudas y temor, pero también había un destello de valentía. Uno a uno, pensaron en sus seres queridos, en los sacrificios que habían hecho, y la idea de abandonar todo eso les produjo un dolor agudo que se sentía en el aire. Escuchen, comenzó una voz masculina, sosteniendo con firmeza una antorcha que apenas iluminaba su figura. ¿Es realmente un sacrificio rendirse a sus miedos? ¿Y si el camino a la verdad está plagado de dolor, pero nos lleva hacia una libertad genuina? Ese argumento golpeó en sus corazones, como un tambor que empuja al guerrero a la batalla. Las sombras intercambiaron miradas, la tensión en la plaza era palpable. La figura con ojos de fuego dejó escapar una risa que chillaba en la noche. ¿Ven? No necesitan mi oscuridad para ver la claridad de su propia desesperación. Esa es su verdad, ni más ni menos. Una joven de cabello rizado se adelantó, su mirada fija en la figura. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Qué buscan ganar con nuestro sufrimiento? Su voz, aunque temblorosa, era un grito de desafío contra lo desconocido. La figura sonrió, casi con satisfacción. Todos buscan respuestas, pequeñas mariposas atrapadas en una red. Pero al final, ¿cuánto están dispuestas a sacrificar por ese conocimiento? La plaza se quedó en silencio, cada persona examinando su propio corazón. El anciano, tocando un amuleto que llevaba colgado al cuello, gritó: «No podemos permitir que nos dividan. Este es un momento en que debemos unirnos, para enfrentar la oscuridad que amenaza con consumirnos a todos», pero su líder solo recibió una respuesta de burla de las figuras. «Ustedes son la oscuridad. Ustedes son sus propios carceleros». Las palabras salieron frías, como un cuchillo de hielo. Una sensación de pánico invadió a la multitud. El miedo era como una sombra que se alzaba y se deslizaba entre ellos, llenando el aire de inevitabilidad. En ese instante, una chispa de coraje surgió entre ellos. Se miraron, atestiguando la lucha que todos llevaban dentro, la lucha entre aceptar lo que eran y lo que estaban dispuestos a sacrificar por una verdad que podría cambiarlo todo. «Nosotros elegimos», afirmó la mujer de cabello rizado. «Podemos enfrentar la oscuridad, si eso significa que encontraríamos nuestra luz de vuelta. Estamos juntos, no somos sombras, somos seres de esperanza». Su voz resonó en la plaza como una campana de guerra. Las sombras parecieron encogerse, confundidas por la unidad repentina. El murmullo creció, y cada persona empezó a sentir el poder de la colectividad. La figura de ojos de fuego se enderezó, como si la vida le hubiera sido arrancada. «Esta elección será su perdición», advirtió, con un tono algo alarmado. «Quizás», retumbó el anciano, levantando la antorcha con firmeza. «Pero preferimos arriesgarnos a ser liberados que vivir en esta oscuridad». La multitud vitoreó, afianzando cada vez más su determinación. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la plaza. Con un movimiento rápido, la figura oscura levantó una mano, y de la nada surgió un humo negro que comenzó a envolver a los presentes. Entonces, curiosidad o desesperación. «Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar», susurró la figura. La oscuridad caía sobre ellos, como si el mismo cielo se llenara de enredos, y una nueva prueba estaba a punto de comenzar. ¿Podrían mantener su unión mientras la oscuridad luchaba con todas sus fuerzas para separarlos? La plaza se llenó de gritos y sobresaltos mientras el humo se espesaba. Y en medio de ese caos, un misterioso símbolo brilló en el aire, formando un portal titilante que parecía llamar a cada uno de ellos. Pero, ¿qué camino tomarían a través de la balanza de la luz y la sombra? La decisión se acercaba, y cada latido del corazón resonaba como un recordatorio de que el verdadero sacrificio aún no había comenzado. El humo negro se arremolinaba, una serpiente menacing que arrastraba consigo los ecos de las voces inquietas. Las llamas de las antorchas titilaban, luchando por sobrevivir en aquella saturada oscuridad. Cada paso que daban los presentes se sentía como un movimiento hacia lo desconocido, un viaje hacia la penumbra. «No», gritó la joven de cabello rizado, mientras intentaba desesperadamente aferrarse a su amigo. Las manos temblorosas de los demás buscaban apoyo, deseando permanecer unidas en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor.
La luz del portal brilló intensamente, un faro que desprendía energía. Aquella figura con ojos de fuego observaba con intensidad, como si cada uno de ellos fuera un simple insecto en un frasco. No subestimen el poder de la desesperación, dijo, con una voz que retumbaba en sus mentes. La oscuridad siempre saca lo peor de nosotros. ¿Creen que pueden enfrentarse a lo que llevan dentro? El anciano, aún tambaleándose por la mesa que la multitud había formado de improviso, limpió su frente con el dorso de su mano y avanzó. La desesperación puede ser peligrosa, sí, pero la esperanza es más poderosa. Hemos venido hasta aquí a luchar por nuestros sueños, por aquellos que amamos. No nos arrebatarán eso. Las figuras de la oscuridad se hicieron más densas, el humo avanzaba, tentando a aquellos que aún dudaban. Pidiendo una salida fácil, una rendición al desánimo. Un grito desgarrador brotó de una mujer al fondo. Mira. El símbolo brilla fuerte. Podría ser nuestra salvación. El brillo del portal era ahora un imán para sus corazones. Atrajo tanto miedo como promesa. La multitud, un torrente de voluntades conflictivas, se agrupaba y se separaba en un baile de esperanzas y temores. Las manos se entrelazaron, las miradas se encontraron, y finalmente, la voz de la joven se hizo escuchar una vez más. ¿Estamos dispuestos a cruzar? ¿Estamos listos para aceptar lo que venga? Sí. Gritó el anciano con una determinación renovada. Es un riesgo que tenemos que tomar. La vida en la oscuridad ya es una condena. Las figuras de ojos ardientes se acercaron, cada una arrojando un sombrío destello de luz hacia el grupo, como si buscaran acobardarlos. Pero la multitud, unida por la certeza de su resolución, comenzó a dar pasos hacia el portal, una ola de valentía que avanzaba. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, marcando el latido colectivo del pueblo decidido a no caer. De repente, un estruendo sacudió el aire y el portal tembló. Era como si la misma tierra temiese la decisión que estaban a punto de tomar. La figura con ojos de fuego, ahora claramente alterada, gritó con un desdén furioso. No sabrán con qué se están jugando. No es solo el futuro, es su esencia lo que están sacrificando. La tensión en el aire era eléctrica, la angustia se palpaba en cada rincón de la plaza. De pronto, un grito subió desde el fondo, un eco de valentía y desafío. No importa. Estamos listos para enfrentarlo, incluso si tenemos que perderlo todo. La multitud se unió en un grito ensordecedor, y de pronto, el símbolo del portal brilló más intensamente, el humo comenzó a disiparse lentamente, como si el coraje de la multitud fuera un bálsamo que atenuaba la oscuridad. Pero antes de que pudieran cruzar, una sombra oscura se abalanzó desde el fondo, un susurro que se transformó en un grito que parecía venir desde lo más profundo del infierno. No pueden escapar tan fácilmente. Con la tensión golpeando sus corazones, se preguntaron si realmente estaban listos para lo que se avecinaba. Justo cuando iban a dar el paso decisivo, la tierra tembló y el portal, aún brillante, empezó a distorsionarse. ¿Qué es lo que realmente nos espera al otro lado? Se preguntó la mujer de cabello rizado, sintiendo el escalofrío de lo desconocido en su interior. Pero el tiempo apremiaba. La elección estaba hecha, y la línea entre la luz y la sombra era más delgada que nunca. El desenlace se acercaba, y con él, el eco de sus decisiones resonaría a lo largo de las eras. ¿Serían capaces de enfrentar las consecuencias, o caerían nuevamente a los pies de la oscuridad? La tierra seguía temblando bajo sus pies, una advertencia de que lo que estaba por venir podría ser catastrófico. La joven de cabello rizado miró a su alrededor, buscando confirmación en los rostros de sus amigos. La luz del portal crepitaba, proyectando sombras danzantes que revelaban el miedo dibujado en cada rostro. «Cruzamos juntos», insistió, su voz llena de una determinación que desmentía su temblor interno. El anciano asintió, preparado para dar el paso, cuando, en un instante, el aire se detuvo. Una figura emergió del humo, entrelazada con un horror que parecía constituir la misma esencia de sus peores pesadillas. «¿Cómo se atreven?», retumbó, como un trueno en medio de la inminente tormenta. Con movimientos elegantes y amenazantes, la sombra se acercó a la multitud, su rostro oculto en un manto de negrura. Un murmullo de inquietud resonó entre ellos. «¿De dónde saldrá esta cosa?», preguntó alguien en voz baja, pero la angustia era palpable. La presencia oscura sonrió, esa mueca cargada de significado. «Pueden estar tan unidos como deseen, pero el miedo es un veneno que nunca deja de correr».
¿Por qué creen que se atreven a cruzar? Porque la esperanza es más fuerte que el miedo, replicó el anciano, su voz resonando con una firmeza renovada. Pero al asumir este desafío, se sentía como un eco vacío en un abismo profundo. El grupo de jóvenes comenzó a apretar las manos, buscando fuerza en la unidad mientras la sombra presionaba, incitándolos a dudar, a retroceder. Mírenme bien, dijo en un tono seductor. Soy la verdad que temen enfrentar. Ustedes son solo un frágil destello de luz en la noche. ¿Se atreven a encender el fuego que saben que llevaban dentro? No te creas más de lo que eres, gritó la mujer de cabello rizado, desafiando el caos. Su voz retumbó en el silencio, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Este fuego no es tuyo, es nuestro, y lo llevamos por aquellos que hemos perdido. Cada palabra era como un golpe de tambor, resonando en los corazones de los demás. El anciano sintió una chispa de energía recorrer su ser, no podían dejarse vencer tan fácilmente. La unidad es nuestra fuerza, dijo, pasando su mirada sobre los rostros ansiosos. Lo que enfrentamos no es solo un ser sombrío, es la materialización de todos nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestro dolor. Pero cada herida puede curarse, cada miedo puede superarse. Fue entonces que, como si el eco de sus palabras tuviera poder, el portal comenzó a brillar de nuevo, un emisario de luz desafiando la oscuridad que los rodeaba. Pero la figura con ojos ardientes no se hizo a un lado. No creen que tienen lo que se necesita, que tienen el valor suficiente. La noche es larga, y probará cada rincón de sus almas, y justo en ese instante, la oscuridad se abalanzó. Un viento helado atravesó la plaza, susurros sombríos llenaban el aire. Algunos retrocedieron, temerosos, mientras otros se aferraban como si cada uno de ellos representara una pieza del rompecabezas de su lucha. «No podemos rendirnos ahora», exclamó la mujer, alzando una antorcha que ella había sostenido como símbolo de sus convicciones. La luz comenzó a expandirse, generando un halo de calor y coraje que respondía a su llamada, pero cuando el resplandor alcanzó su máximo esplendor, la figura oscura dejó escapar una risa gélida y escalofriante. ¿Creen que la luz puede ahuyentar lo que más temen? Insisten en seguir adelante, cuando tan solo un paso más los condenará. Están demasiado ciegos por la desesperación. La multitud quedó paralizada, la sombra había sembrado la duda, y el camino hacia el portal comenzó a desvanecerse. ¿Podrían realmente encender la esperanza entre la desesperación y la oscuridad? Justo cuando iban a perder la fe, la voz del anciano resonó: «La verdadera lucha comienza ahora». La plaza estalló en murmullos, pero había un retazo de fe que comenzó a unirlos nuevamente. El suelo tembló bajo sus pies, pero en sus corazones, el calor emergía. Confíen en lo que somos. ¿Cuánto más tenemos que perder por seguir unidos? De repente, un nuevo destello de luz surgió del portal, iluminando todo a su paso. La respuesta está en ustedes y en su unión. La figura oscura retumbó, ahora una sombra más tenue, pero aún amenazante. Podrían ser esos ellos realmente los que decidieran su destino. Mientras sus corazones latían al unísono, sabían que la hora de la verdad se acercaba. Más allá del portal, una nueva misma sombra les esperaba. ¿Qué les aguardaba allí? ¿Se atreverían a cruzar y enfrentar lo que realmente eran? La decisión estaba por hacerse, y el tiempo se agotaba. La luz del portal brillaba con una intensidad inusitada, como si estuviera viva, reclamando su atención en medio de la confusión. La figura oscura, aunque contenida, parecía alimentarse de cada susurro de duda y temor que permanecía en el aire. Con movimientos fluidos, giró hacia el anciano y sonrió. Tu fuerza es un espejismo, viejo. ¿De verdad crees que puedes conquistarme? Soy lo que has tratado de olvidar, lo que has reprimido en tu corazón. El anciano sintió que su pecho se apretaba y su voz tembló. No eres más que una sombra de lo que realmente somos. No puedes doblegarnos si elegimos recordar a los que amamos. La figura se rió nuevamente, un sonido tan helado que la plaza pareció temblar. ¿Recuerdos? Los recuerdos son cadenas, y tu carga es más pesada de lo que imaginas. ¿Qué harás cuando enfrentes las verdades que has escondido? Las preguntas resonaron entre la multitud. Algunos comenzaron a mirar hacia el suelo, otros al cielo, buscando respuestas que parecían lejanas. Yene, la joven de cabello rizado, se atrajo de nuevo la mirada. No dejemos que nos dividan. Este lugar, nuestro hogar, necesita que nos mantengamos juntos. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer. No lo olvidemos.
Cuando pronunció esas palabras, una serie de luces parpadeantes comenzaron a danzar en el aire, tomando forma de recuerdos de sus seres queridos, proyectados en la negrura. Risas, abrazos, momentos compartidos, cada imagen iluminaba la plaza, reflejando la esencia de su fuerza colectiva. Una voz familiar resonó en la mente de Yene, su madre, envolviéndola en un abrazo protector. La unidad es más poderosa que la soledad, todo el grupo sintió el golpe de nostalgia y amor. La figura oscura observó la escena, su sonrisa desvaneciéndose. «Son solo ilusiones», gritó, pero su voz temblaba. «Ilusiones que nos dan valor», replicó el anciano, firme en su posición. «¿Vas a dejarlas ir, o vas a dejar que nos dominen tus mentiras?». Un ruido sordo interrumpió el aire, como si algo naufragara en el corazón de la figura. En ese momento, la mujer de cabello rizado alzó su antorcha más alto, la luz girando en espiral y envolviendo a la multitud. «El fuego que llevamos dentro es real. Lo llevamos por ellos, por nuestros amores, por nuestros sueños. Denunciamos tu poder y afirmamos el nuestro». El viento cambió, ahora parecía llevar consigo un susurro de esperanza, mientras que la sombra comenzaba a desvanecerse. Se sentía un aire espeso de alivio, pero también de cautela. La figura, entre sombras temblorosas, se aferraba a su existencia, como si cada fragmento de oscuridad fuera un recuerdo olvidado. «Ustedes creen que esto es un juego, que pueden desafiarme sin consecuencia», se burló la sombra, ahora mayormente invisible, solo un eco de su antigua forma. Pero la valentía de los jóvenes creció al unísono. Un calor se expandió desde el portal, como si un nuevo sol estuviera surgiendo. «Salgan de aquí», gritó Yene, «atravesemos juntos. Ábranse paso hacia nuestro nuevo destino». Los rostros de los amigos brillaban con determinación, la luz del portal les llamó como si fuese su hogar. Uno a uno, comenzaron a dar pasos adelante, arriesgándose a traspasar el umbral que contenía tanto peligro como esperanza. La figura, aunque debilitada, lanzó un último grito de rabia, resonando en el aire como un eco que nunca cesaba. «¿Los perseguirá la oscuridad, siempre?». De repente, la multitud comprendió, no era solo el portal lo que atravesaban, sino una decisión íntima de enfrentarse a sus miedos, su pasado, y todo aquello que amenazaba con condenarlos. La frontera entre su luz y su oscuridad se volvía difusa, cuando Yene fue la primera en cruzar, un destello envolvió su figura. «¡Vamos!», gritó, con la esperanza brillando en su mirada. Pero en ese preciso instante, el suelo que habían dejado atrás comenzó a desmoronarse, como si el mundo se estuviese cerrando sobre ellos, poniendo en riesgo la única oportunidad que les quedaba. «No podemos perdernos ahora», exclamó el anciano, sintiendo que el tiempo se agotaba. Justo ahí, cuando todo parecía perderse, un pulso de luz emanó de un lugar inesperado. ¿Podrían encontrar la salvación en el corazón de la oscuridad? ¿Tendrían el valor para enfrentar lo que realmente eran en el camino hacia su nuevo destino? Las preguntas quedaban flotando en el aire, temiendo su respuesta en el siguiente instante, solo un grito resonó en el abismo. El viento soplaba con furia, llevando consigo los ecos del miedo y la valentía, mientras la figura oscura se desvanecía, incapaz de soportar la luz que emergía del corazón de la multitud. Con cada paso que daban hacia el portal, un nuevo mundo de posibilidades se abría ante ellos, despojando sus almas de viejos grilletes. El anciano, sintiendo el peso del destino en sus manos, alzó la voz y clamó: «¡Avancemos juntos!». «Lo que dejamos atrás no nos define». Yene, con la antorcha en mano, hizo un gesto enérgico, y cada miembro de la comunidad dio un paso hacia adelante. Las luces del portal parecían bailar, como si celebraran su determinación. «El pasado no nos detendrá más», gritó, su emoción vibrante llenando el aire con esperanza. Cada uno a su lado sentía cómo la fuerza de su unión iba creando un escudo contra la oscuridad. Un sentimiento glorioso de paz comenzó a envolverlos a medida que cruzaban el umbral. Sus corazones latían al unísono, y entre gritos de júbilo, los recuerdos de aquellos amores y pérdidas que los habían atormentado parecían disiparse, como niebla en la luz del sol. Fue entonces que se escuchó la voz del anciano cernirse en el aire. «Recuerden, la verdad siempre ha estado en nosotros. El sacrificio fue enfrentar el miedo, y ya lo hemos hecho». Mientras atravesaban el portal, el paisaje cambió radicalmente. Estaban en un prado brillante, cubierto de flores que parecían susurrar promesas de nuevos comienzos. El cielo era un lienzo de colores vibrantes, y el aire, ligero y cálido,
llenaba sus pulmones con nuevas posibilidades. La sombra que antes los amenazaba ahora era solo un recuerdo desvanecido. Al mirar a su alrededor, cada uno notó sutiles cambios en sus almas. Yene, en medio de su sonrisa, sintió una carga que desaparecía. La mujer que había confesado su amor prohibido sonrió mientras se daba cuenta de que liberarse de su vergüenza significaba abrirse a nuevas oportunidades. La belleza de sus verdades había sido el detonante para transformar sus vidas. El anciano, ahora más sereno, observaba a su comunidad y sintió que había cumplido con su propósito. El cambio comienza en el corazón. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de transformar su mundo, no porque hayan dejado atrás sus sombras, sino porque han encontrado la luz dentro de ellas. Mientras la comunidad celebraba, su vínculo se fortalecía. Rieron, bailaron y compartieron historias, y en cada relato se entretejían enseñanzas, creando un tapiz de unión y amor que abarcaba a todos. Imaginemos lo que podemos construir juntos en este nuevo amanecer, propuso una voz vibrante. Y así, comenzaron a visualizar un futuro en el que sus experiencias anteriores ya no eran lastres, sino la plataforma para el crecimiento. Aquella noche transitoria había dado paso a un nuevo día, uno repleto de promesas de amor y valentía. La llegada de un nuevo ciclo se sintió como un abrazo ancestral, una conexión que los había mantenido unidos a lo largo de su viaje. Todo lo que habían sido, cada secreto confinado y cada miedo expuesto, ahora se transformaba en historia compartida. Mientras el sol surgía en el horizonte, la comunidad se apretó unas contra otras, un grupo resiliente, un verdadero faro de esperanza. En ese instante, entendieron que su lucha no solo había sido por ellos, sino por las futuras generaciones que construirían en los cimientos de su valentía. Así, el pueblo se preparaba para comenzar una nueva historia, una en la que cada rayo de sol sería un recordatorio de que el poder de la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Nunca olvidaron la noche que cambió sus vidas, y con la fuerza de su comunidad, siempre recordarían guardar en su corazón las tres claves reveladas: valentía, verdad y amor. ¿Y tú, querido lector, estás listo para enfrentar tus miedos y descubrir tus propias verdades? Te invito a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora y contribuye a alimentar este increíble algoritmo que hará que sigamos creciendo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan esperado. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta maravillosa comunidad que sigue creciendo. No esperes ni un segundo más.